Nuestra siguiente invitada es periodista, galardonada en varias ocasiones, compañera de trabajo de KW Continente, y que ha estudiado el fenómeno de la migración irregular en nuestro país desde hace unos años. Pues cambuches en la selva. Grisel, ¿cómo se da un Sí, campamento de este tamaño sin que nadie se haya dado cuenta? es tan Hasta un grande. momento tuvimos a Edgar Pitti y le preguntamos, pero es que, ¿cómo puede haber pues, esta estructura de viviendas en medio de la selva sin que nuestras autoridades se den por enterados de que eran pequeñas? Bienvenida y buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias. Y te puedo comentar al respecto que me llamó mucho la atención porque hasta el año pasado yo estuve visitando el área de Bajo Chiquito, Lajas Blancas, las estaciones temporales de estas personas que pasan por el Darién. Y nos llamó la atención, bueno, sabíamos que los pobladores se estaban moviendo a nivel del río Turquesa, pero no sabía en realidad hasta dónde llegaban los alcances de aquello como, vamos a decir así, otro poblado de acogida adentro de la selva, porque el más cercano por la ruta usual es la de Bajo Chiquito. Cuando vimos estas fotografías y estas vistas que envió el Senafrón, nos llamó la atención y comenzamos a investigar qué había pasado, porque las estructuras estaban tan bien hechas, también realizadas. Se habla de 2 hectáreas de terreno, ya lo han comentado los directivos de Senafrón, y nos pusimos a mirar toda la estructura, a revisar los videos, porque eran muchísimos videos lo que estábamos viendo, y realmente es como si estuviéramos viendo un campamento guerrillero adentro de la selva. O sea, en Colombia se le llama a estos campamentos, como el que vimos en los medios de comunicación, cambuches elaborados tanto por lo que eran los paramilitares como los guerrilleros y que todavía utilizan los narcotraficantes adentro de la selva Y colombiana. no solamente estos, Grisel, porque lo que pudimos observar dentro de estas vistas es que estaban muy bien planificados con equipo de tecnología, antenas satelitares de tecnología que cuestan bastante. Entonces, si estuvo tan bien planificado este campamento, ¿cómo actualmente se desconocía que estaban allí? Porque no se construye de un día para otro. Lo que sucede, Virna, es que nada de lo que pasa en Darién está ajeno a las autoridades. Recordemos que hay un problema de gobernanza, un problema en el área porque esto no es realmente la parte darienita, es la comarca en Veraguaná. Recordemos que dentro del Parque Nacional Darién está la comarca. Ellos tienen sus leyes, ellos tienen toda una fiscalización, está el cacique general, están los nocos, y todo se mueve pues con el tema de la autoridad local. Entonces, el Senafrón, que ha hecho Estado, la presencia mayoritaria, conoce el movimiento de todo lo que pasa en el área de Darién y la comarca en Veraguaná, donde se está movilizando este flujo de personas que vienen desde Sudamérica hacia la selva del Darién. ¿Qué sucede? Ellos tienen que salir por el mismo río por donde suben y bajan los migrantes. Ellos llevaban las estructuras, madera, etcétera, y recordemos que allí se hacen vuelos, se hace todo tipo de inspección, han pasado situaciones, y los migrantes van contando lo que sucede cuando llegan a Bajo Chiquito, que es el primer pueblo, después de Come Gallina, donde toman las piraguas, y allí todo se cobra. Como dices tú, hay tecnología, hay más que eso. Cuando nosotros hicimos la investigación de Bajo Chiquito, que ganó premio recientemente, Sí. vimos esa parte de la estructura, cómo estaban los pueblos, los poblados. Los poblados tienen paneles solares, los poblados dan wifi, los poblados tienen remesa de dinero, utilizaban nombres de casas de cambio, casas internacionales de cambio. O sea, hay toda una estructura organizada y todos sabemos que bajo ese paraguas de esa estructura paralela está el clan del Golfo. Entonces, ¿cómo ellos idearon una estructura tan bien hecha, con más de 25, 30, 50 cambuches, también elaborados, estructurados, ordenadamente y organizadamente, como si fuese una barriada, sin que nadie se diese cuenta dentro de ese paraje por el cual transitan los miembros de la policía fronteriza? Wow. Grisel,
Pues este fue un negocio tan lucrativo que se dice que el Clan del Golfo y el Tren de Aragua pueden haberse repartido cerca de 800 millones de dólares con esta ola migratoria en 2023. Nosotros sacamos las cifras, bueno, hicimos un estimado con economistas y personas que van al área, y solamente en transporte es donde está el lucro de estas ganancias ilegales, ilícitas, y nosotros lo hemos llamado economía paralela del crimen organizado. Como dices tú, el Clan del Golfo y el Tren de Aragua son los que están comandando, están adentro de nuestro territorio, están llegando a pagarle a nuestros indígenas que están colaborando. Pero ¿qué pasa? Recordemos que Sémaco, que es el área por donde ingresan los migrantes, hablando de acá del área en Veragua, porque recordemos que hay otras rutas, que son las del Caribe, que son las de San Blas, están siendo pagados por este Clan del Golfo, y ellos están entrando por 3 rutas. Por el Caribe, que es Gunayala, Capurganá hacia Carreto, Caledonia, Anachucuna, sí, Armila, y por la otra es por la misma selva, entran por Caramba en Brillo, entran por Sucurtí, hasta Tortí del Chepo, que ha sido la otra parte por donde no se conoce, que están entrando, que son rutas del narcotráfico, y también, y que bueno, que llegan a Bajo Chiquito para ir a Las Blancas y a San Vicente, que son las GTR, que son los centros transitorios, o le llaman conocidos como la ONU, donde están todas las ONG y están todas las organizaciones de ayuda, y también por el área pacífica de Jaque, porque salen desde Jurado y Vallasolano. Son las 3 áreas que están tomando. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos las entrevistas en campo, que hemos ido con varios colegas periodistas, y se pueden decir todos los que han ido, tú te ves alguna resistencia a veces de personas que no quieren ni siquiera hablar en el lugar. Están callados, que no queremos hablar, que esto, nos miran mal, hay otros que por temor, y hay otros que hablan mucho. Ahí uno se da cuenta de que algo raro está pasando, y que quienes están pasando no realmente son migrantes. Bueno, ya se han ido descubriendo poco a poco con la intervención del Senafrón Inmigración, y han descubierto algunas personas que están al margen de la ley siendo buscadas por Interpol y que tienen alerta de terrorismo. Wow. Bueno, esta situación... Es un tema complejo. Sí. Es un tema complejo, y esto que está pasando en Venezuela lo único que va a hacer es hacerlo todavía más complejo y aumentar esa migración irregular. Así es, Fernando. Realmente estaba viendo los videos porque le doy seguimiento en TikTok, por donde se venden estos grupos organizados para traer este flujo de migrantes desde China, desde Afganistán, desde Asia, etcétera. Y Venezuela, obviamente, Colombia, Sudamérica, por donde están muchos migrantes. Y están entrando mayoritariamente ahora es a Brasil. Estaba viendo las filas interminables en la frontera con Brasil, el desespero que hay para poder ingresar a Brasil. Panamá está esperando esa oleada, ya están llegando. Ha bajado muchísimo, y estaba viendo hace poco un reportaje de un diario norteamericano donde estaban hablando que realmente se esperan más de 5 millones o el 49% de la población venezolana que ya está saliendo de ese país, desesperado por la cantidad de detenciones que hay, por la cantidad de tortura, persecución política, inclusive persecución a familias completas por el simple hecho de estar parados en un lugar donde no deben estar. O sea, se están llevando a los jóvenes, se están llevando a adultos mayores, se están llevando a todos, disidentes, el que no conjuga con el tema de la política actual venezolana. Tú como periodista, entonces, Grisel, que has realizado investigación e incluso has ganado premios, ¿qué recomendación das periodísticamente hacia dónde enfocar este tema, que es crucial para el presidente de la República y en reiteradas ocasiones lo ha manifestado, y también para las autoridades que conforman el Ministerio de Seguridad? ¿Hacia dónde enfocar? Muy interesante tu pregunta, Virna. ¿Sabes por qué? Porque recientemente yo estuve dictando una conferencia junto a un miembro de una organización, de una ONG, a personas funcionarios del Estado, del gobierno nacional actuales, y hablábamos sobre ese tema. Las recomendaciones a los periodistas es muy importante. No podemos ver el drama como tal, no podemos victimizar a las personas que vienen en este flujo de migrantes, porque ellos son explotados, ellos son víctimas del delito del crimen organizado, el delito de tráfico de personas. Tenemos que ver y buscar más allá
de lo que hay detrás de todo este engranaje. Buscar, por ejemplo, que seamos fiscalizadores de qué está pasando con nuestras autoridades, qué está pasando con las autoridades locales, ya dígase indígenas, dígase gobernador, alcalde, la gente que maneja el transporte, dígase migración, cuáles son las políticas que se van a aplicar y qué debe hacer el presidente. El presidente tiene que saber cuál es realmente la situación extrema de pobreza, la situación de Sémaco, que era lo que les quería hablar, cómo llevar a esta población a salir de esa pobreza y darle la garantía de qué está pasando en cuanto al abandono que hubo en el gobierno pasado, de educación, de salud, de múltiples servicios que no se brindan, de la deserción escolar, que el Ministerio de Educación entre a hacer un trabajo, que el Ministerio de Gobierno, bajo la política indigenista, entre. Entonces nosotros los periodistas podemos dar el acompañamiento, verificando dónde está la situación per se, para que nuestra población indígena, que ha sido abandonada, por ejemplo, Sémaco es el tercer distrito del país más pobre en pobreza multidimensional. ¿Qué está pasando y por qué el abandono? ¿Por qué las aguas negras? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay agua? Porque vemos a una población que se ha enriquecido adentro de la selva, ya hablemos de Yala o hablemos de los Emberá, pero no tienen agua, no tienen luz. Claro. Y a estas alturas, ¿cómo estas poblaciones no tienen los servicios básicos para guiar a las mujeres, a los hombres, que han dejado la cultura ancestral de la pesca, de la agricultura, de eso que aprendieron de sus ancestros y están ahora viviendo otra realidad de enriquecimiento a base del dolor y lo que decía el presidente, de un enriquecimiento maldito, porque el lucrar de la migración no es bueno. No va a traer nada, y cuando se acabe esto, ¿qué van a hacer nuestra población? Y van a regresar a su triste realidad. A su triste realidad, porque no está dejando nada. Es decir, lo único que está dejando es devastación. Simplemente ganancias particulares, están haciendo casas que son barriadas adentro, se está perdiendo la historia, la cultura, y los niños ya no están yendo a la escuela, y la situación es bien grave dentro de lo que es cultural, la educación y la salud adentro de las comarcas. Claro. Grisel Betancourt, como siempre, gracias por esta participación. Gracias,